Hola amigos, les dejaba esos segundos para que vayamos calentando motores y lo primero que les quiero decir es que esto fue lo que sucedió hace 5 años, un miércoles 18 de abril del 2018 en las calles de León. Esta fue la primera protesta organizada y relativamente grande. Esta fue la primera vez, o sea que la rebelión de abril comenzó un 18 de abril. No fue un 19 de abril como nos han querido lavar el cerebro. Todo comenzó un 18 de abril en la ciudad de León. Y ahí están en las redes sociales, ustedes lo pueden buscar. Pero después cuando nos vamos a los medios de comunicación independientes grandes nos damos cuenta que todos dicen 19 de abril. Entonces a uno le queda la duda, hey, ¿esto cuándo comenzó? ¿Un 18 o un 19? Aquí tienen la respuesta, fue un 18 de abril. Y si no, váyanlo a buscar, ahí lo van a encontrar. Lo otro que les quiero comentar es que esto se daba en León en el día. Pero después en Managua se daban estas imágenes que estamos viendo que fue en Camino de Oriente. Y ahí muchos chavalos, muchos jóvenes, también universitarios, salieron a protestar en solidaridad con lo que se había dado en León. Que se dieron imágenes que posiblemente no habíamos visto nunca en los 11 años que tenía la dictadura sandinista en el poder hasta el 2018. Entonces todo se conjugó para que ese 18 de abril la gente comenzara a perder el miedo. Y eso es lo que quiero que nos quede claro en este video. Todo comenzó un 18 de abril en la ciudad de León en el día. No comenzó en Camino de Oriente, no comenzó en Managua y no comenzó en ninguna otra parte del país días posteriores. Todo fue un 18 de abril en la esquina de Ronza, que es aquí donde estamos viendo. ¿Y por qué sucedió en la esquina de Ronza? Porque los viejitos, los ancianos, iban marchando para llegar a la sucursal de Lince que queda ahí en esa cuadra. Entonces, ¿por qué ustedes ven muchos jóvenes ahí como que si parecieran universitarios? Porque da la casualidad que ahí donde están entrando esos delincuentes que le quieren ir a robar un celular a un periodista es la Facultad de Derecho de la UNAM León. Entonces, desde el mismo primer día de las marchas en el 18 de abril ya teníamos todos los elementos. La policía estaba defendiendo a estos delincuentes de la JS. Muchos de la JS pertenecían a la UNAM León, o sea, a universidades públicas, y comenzaron a usar la violencia y comenzaron a robar a los que andaban pacíficamente marchando. Entonces vemos que ya teníamos el caldo de cultivo. Esto sería un patrón que se iba a reproducir por el resto de marchas y por el resto de protestas en estos 5 años. Vean que desde el mismo instante le comenzaron a robar a los periodistas, comenzaron a usar la violencia. La policía defendía a los delincuentes. Y vemos que en esa marcha en ningún momento los ancianos, los pensionados usaron la violencia. Para más bien, gente más joven los andaba defendiendo, que fue lo que hicieron más tarde en Managua los jóvenes que salieron a Camino de Oriente. Ellos salieron a protestar por la noche para solidarizarse con lo que había sucedido en León. Entonces, lo que pasa en Camino de Oriente es respuesta a esto que sucedió en León. Ahora lo otro que les quiero comentar es que estos que andaban marchando, andaban con esos megáfonos y andaban gritando consignas. Si ustedes se fijan, muchos de ellos son sandinistas. El señor que está con un magnavoz ahí, que anda con un altavoz, él es sandinista y muchos de los que andan ahí es sandinista. Entonces, desde el primer instante también los sandinistas históricos se rebelaron contra los sandinistas orteguistas, porque desde ese primer día, el 18 de abril, ya la fractura ya era súper notoria, que habían sandinistas murillistas y orteguistas y habían sandinistas no orteguistas. Entonces, digamos que la fractura no surge a partir del 2018, la fractura ya venía desde antes. Porque yo veo de que a través de estos 5 años y uno tantos videos que ve, tanto que lee, pues se pierde. Pero aquí les vuelvo a dejar claro, todo sucedió un 18 de abril del 2018 en la ciudad de León. No es que esto, digamos, fue la causa de todo lo que pasó, no.
aquí fue donde se dieron las primeras marchas. Entonces, que no me vengan a decir después personas que las primeras marchas se dieron el 19 de abril. No, lo que pasó el 19 de abril que ya fueron marchas masivas. Pero la primera marcha donde se reprimió con violencia fue en León. Entonces en León tenemos las primeras imágenes y aquí están las pruebas. Hemos estado viendo fotografías de todos los que digamos agredieron violentamente, y si ustedes se fijan son ancianos, y es que es por eso los que salieron a protestar en León eran ancianos. ¿Y por qué salieron a protestar? Porque acuérdense que ese mismo día o un día antes, podríamos decir, la dictadura sandinista unilateralmente le subió los porcentajes de cotización al INSS, porque el empleado de pagar 6.25 al INSS iba a pagar ahora 7%, y los empleadores que pagaban un 19% iban a pagar un 22.5%, 3.5% de un solo. Y lo peor, el sablazo mayor y el batazo de aluminio que le estaban dando en la nuca a los pensionados es el 5% que le estaban quitando de su pensión. Entonces el régimen estaba prácticamente robándonos a la vista, y esto es lo que salieron a reclamar estos ancianos. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.